Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo en este día, en este momento, en esta hora. No tiene que esperar un segundo más. Recíbala ahora, reciba esa bendición del Señor. Crea que Dios está ministrando a su vida y a su corazón paz. Y con la paz de Dios nos llegan todas las cosas. Qué alegría poder compartir con ustedes en este momento. Yo hablé en el pasado programa acerca de la salvación y dije que iba a continuar hablando sobre eso y quiero hacerlo. Utilicé un versículo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y me refiero al versículo 12. Hoy quiero iniciar el programa leyendo ese versículo nuevamente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las cosas que pasan en este mundo y los ambientes que nos rodean. En el día de hoy yo quiero continuar este tema de la salvación porque no tengo forma de decir, no tengo manera de comunicar cuán importante es el tema de la salvación para cada persona, para cada individuo, para cada ser humano. Vivimos ocupándonos de tantas cosas, vivimos ocupándonos de necesidades, de urgencias. Alguien deja el alma estudiando en la universidad porque quiere un título. Un padre le dice a un hijo, tienes que estudiar, porque quien no estudia es nadie en la sociedad. Alguien le dice a otra persona, si no tienes dinero, no tienes valor, vales tanto como tienes. Alguien piensa que el valor y la importancia está en la fama, la influencia, que el valor de una vida consiste en cuántos logros terrenales se pueden tener. Pero tristemente un día se levanta uno con una noticia trágica. Estaba conversando con un buen amigo esta semana que me contaba cómo encontró a su mamá, una predicadora, una mujer cristiana. La encontró en la cocina mientras hacía algunas tareas. La encontró llorando, estaba mamá llorando allí. Mamá, ¿por qué lloras? Y le dijo ella, porque acaban de decir en la radio que murió Elvis Presley. Pues ya sabe usted que estoy hablando de una noticia de hace muchos años. Murió Elvis Presley. Y él la miró y le dijo, pero ¿y tú conoces a Elvis Presley? No, no lo conozco, pero me duele mucho que haya muerto así, que haya muerto de esta forma trágica, que haya muerto tan joven. Estaba llorando por una persona a quien ella no conocía, pero es curioso. La gente famosa del deporte, la gente famosa de la política, la gente famosa
porque son artistas, los de la televisión, uno llega a sentir que son familia de uno. Yo recuerdo el lugar donde yo estaba cuando la noticia llegó de que habían asesinado al presidente Kennedy. Recuerdo el asesinato de Martin Luther King. Yo recuerdo tantos otros. Me hizo llorar la muerte de Whitney Houston y me hizo llorar la muerte de Kobe Bryant. Hay momentos que uno tiene que preguntarse, ¿y por qué estoy llorando? Si no lo conocía o no la conocía, ¿por qué estoy llorando si ni siquiera fui a un evento en persona donde estuviera? Ni siquiera eso. ¿Por qué? Bueno, porque uno llega a preguntarse, ¿dónde está? ¿Dónde estará hoy? Uno llega a preguntarse, como todo el mundo, ¿por qué suceden estas cosas? Pues suceden porque sí, porque la vida avanza y hay accidentes y hay personas que tienen vicios y hay vehículos que no se revisaron y hay exceso de velocidad en una autopista y hay irresponsables que van por un carril y cruzan e impactaron este auto. Y gente va a preguntar, ¿y por qué Dios no interviene y evita todo eso? Porque el plan de Dios con nosotros no fue en convertirnos en robots programados. Eso de la programación divina, de que Dios tiene programado todo lo que va a suceder cada día de la vida. Yo no tengo dudas de que Dios lo sabe todo. Pero es evidente en la palabra de Dios que tenemos nosotros la responsabilidad de vivir y de responderle a Él. Y si voy a toda velocidad por la autopista y tengo un accidente, no tengo razón para reclamar. Y si simplemente hay un fenómeno de la naturaleza y la casa se cae y muero, ¿a quién voy a reclamar? Reclame a la naturaleza, pero la gente se enoja con Dios. Oiga, hay que tener cuidado, porque en momentos trágicos y en momentos duros, si a alguien necesitamos cerca de nosotros, es a Dios. No, Dios no es el culpable de que el muro haya caído y me haya roto una pierna. Dios no es el responsable de que el árbol cayó y me destruyó el auto. Dios no es el responsable. Que si Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Pero Dios va a intervenir con nosotros y en nuestras vidas en una dinámica que se llama relación. Hay que tener relación con Dios. Y en la medida en que tenemos esa relación con Dios, eso no significa que no van a ocurrir cosas malas. Lo que garantiza la Biblia, lo que asegura la Biblia, es que a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. No es que no van a ocurrir cosas malas, es que aun cuando ocurran, Dios se encargará de intervenir en nuestras vidas para que de eso negativo se haga algo positivo. De la muerte del joven Esteban, ¿sí?, de la muerte del joven Juan el Bautista, de la crucifixión de Cristo, Dios saca provecho. Voy a nuestra primera pausa y regreso con ustedes. Le hago recordar que este programa se llama Para que el Mundo Crea y que yo soy el pastor Díaz Pavón. Y nuestro teléfono para la oración en el día de hoy es el 305-228-9697. Sé que hay gente triste. Llame ahora. Quiero orar con usted. 305-228-9697. Para que el mundo crea. Mi tema en este día es salvación, el don de la salvación, el regalo de la salvación. Más importante que cualquier cosa.
especialmente cuando tenemos que enfrentar una tragedia. Ocurre un terremoto, ocurre un huracán, ocurre un accidente. Muere gente que conocemos, muere gente con la cual estamos relacionados. Y de pronto el tema de la vida eterna cobra relevancia. Queremos saber. Preguntamos. Nos preguntamos y le preguntamos a gente y le preguntamos a Dios. Debemos prestar atención a la respuesta divina. Debemos prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la única que puede darnos respuesta a un tema como ese. Bueno, usted podría encontrar respuesta en otro libro acerca de finanzas, o acerca de inversiones, acerca de construcción, acerca de salud, acerca de ciencia, acerca de psiquiatría. En la palabra también va a encontrar respuesta acerca de esas cosas. Pero el único lugar donde va a encontrar respuesta en torno a la vida eterna, donde único va a encontrar respuesta sobre qué va a pasar después de mi muerte, es en la Biblia, y en algún momento uno tiene que comenzar a contemplar eso. Hay momentos en la vida en que no nos importan algunos temas muy importantes. Soy un muchacho, no me importa el tema del ahorro. ¿Sí? ¿Qué ahorro? No importa. El muchacho tiene 9, 10 años y usted le pregunta qué va a hacer. Y va a contestar lo más colorido y atractivo que vea. Yo quiero ser bombero. O yo quiero ser policía. Yo quiero ser un James Bond. Sí, yo quiero ser paracaidista. Yo quiero ser pelotero. Yo quiero ser... Y a veces sucede, ¿verdad? Que sí, en efecto, va a ser un gran policía, o va a ser un bombero, o va a ser un atleta. Otros simplemente lo dijeron porque es lo que le fascinaba en ese momento, o le atraía, o lo colorido. Pero realmente ese muchacho no está tan interesado en a qué va a dedicar el resto de su vida y cómo va a mantener a su familia. Ese no es su interés. Ahorrar, ese no es su interés. Inversiones, ese no es su interés. Negocios, tampoco. En algún momento de la vida, de pronto que estudiar se convierte en algo muy importante. Es del momento. Servir a Jesucristo, conocerle, tener a Jesucristo en el corazón, debe ser del momento. No es algo que debemos relegar para el momento en que sintamos que nos estamos muriendo. La gente dice, o algunos dicen, bueno, yo consideré eso cuando ya haya vivido la vida. La pregunta es, ¿y cuándo usted piensa que va a terminar de vivir la vida? ¿Cuándo usted piensa que su vida se va a acabar? ¿Cuándo usted piensa que se va a apagar la luz? Se va a desconectar del receptáculo. ¿Cuándo usted piensa? Uno cree que esto va a suceder cuando ya yo esté muy, muy viejo, muy, muy enfermo, pero se ha dado cuenta que gente muere en plena salud, gente muere en plena juventud, gente pasa a la eternidad sin previo aviso. Entonces, este tema de la eternidad hay que considerarlo hoy. En segundo lugar, yo quiero decir que esto de ser salvo nos afecta no solo para ir a la eternidad, pero nos afecta para vivir aquí. En caso de que a usted le queden por delante 40, 50, 60 años de vida, 70, 80 años de vida, en caso de que a usted le queden décadas de vida, yo quiero decirle que esas décadas de vida, esos años de vida, los va a vivir mejor si los vive con Cristo. Los va a disfrutar plenamente si los disfruta en el Señor. Mire, este versículo está en el libro de los Salmos,
es el capítulo 13 y es el versículo 5. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Perdón, el versículo que acabo de leer está en el Salmo 51 y es el versículo 12. Me gusta ese versículo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es David el que está hablando. David ha cometido unos errores espantosos en su vida, conducta que se llama pecado. Y esos pecados han afectado su relación con Dios. Lo que ha sucedido es que perdió el gozo. Pero en la reconciliación, en la restauración con Dios, ese gozo le es devuelto. Y él está orando, está pidiendo perdón y diciéndole a Dios, devuélveme el gozo de la salvación. Él había experimentado el gozo, la paz, la alegría de ser salvo. Ahora está experimentando una frialdad, un desánimo, una frustración, porque su vida se había cargado de pecado. Así es que en la presencia de Dios está suplicando que Dios le vuelva, que Él vuelva a sentir, a experimentar ese gozo. En el Salmo 13, el versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Mi corazón se alegra en tu salvación. Vuélveme en el 51 el gozo. Así es que fíjese que mientras en el Salmo número 13 dice que en efecto el corazón se alegra en la salvación que Dios nos da, ya para el 51 David está diciendo que algo ha sucedido en la vida y que no lo está experimentando, pero Dios quiere que nosotros experimentemos ese gozo, el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera felicidad es saberse salvo, saberse restaurado, saberse perdonado por Dios. Gente me pregunta de continuo. Eso es una pregunta común en cada lugar, en cada país, en cada ciudad, en cada cruzada, en cada conversación. Esto es común. ¿Se puede llegar a saber que se es salvo? ¿Se puede llegar a sentir que se es salvo? ¿Se puede llegar a experimentar el perdón y la libertad del pecado? La respuesta es sí. Se puede sentir, se puede experimentar y lo puede experimentar cualquiera que con sinceridad se acerca al Señor. La intención de Dios en este día es que usted sepa que es salvo, que usted experimente que es salvo, que usted finalmente se afirme en el Señor con la convicción y la seguridad de que en efecto ha nacido de nuevo. Por favor, no dilate esa decisión. Es importante que oremos. Es importante que usted experimente nueva vida en Cristo, salvación en Cristo, perdón en Cristo. Levante el teléfono y llámeme. Quiero orar con usted. Yo quiero orar con usted en este instante. El número es el 305-228-9697. Puede también escribirme mediante correo electrónico. La dirección es biblia@diaspavon.com. No olvide que Díaz con Z y Pavón con B alta, con B, bueno, con B, no con V, con B de bendición. Diaspavon.com. Biblia@diaspavon.com.
Vamos a nuestra segunda pausa. Regreso de inmediato para continuar hablando sobre salvación. Me interesa mucho este tema y me parece que a usted también. Para que el mundo crea. Gracias por acompañarnos. Gracias por continuar con nosotros. Mencioné hace unos minutos que gozo era esa recompensa, ese regalo del Señor cuando somos salvos, cuando recibimos salvación, cuando finalmente hemos nacido de nuevo. Esa marca distintiva de que el Señor está en nuestros corazones. Paz, gozo, la alegría de ser salvo. Qué experiencia tan extraordinaria. La pregunta es válida. ¿Qué ofrece la salvación? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que recibimos? El plan eterno de Dios es que compartiremos el destino de Cristo. El plan eterno de Dios es que la pasaremos con Él. Si hay gozo en ser salvo, cuando usted ve a una persona triste y quiere que tenga alegría, evangelícela. Si usted quiere que alguien sea feliz, háblele de Cristo. Condúzcalo a los pies de Cristo, porque solo allí hay felicidad. Si alguien está preocupado por qué va a pasar después de la muerte, hay un solo tema del cual debemos hablar. Hay una sola cosa que compartir, y es la fe en Cristo Jesús. Ese es el eterno plan de Dios. Su eterno plan es que pasemos la eternidad, es que compartamos el destino de Cristo. Dios no nos diseñó para el infierno. Dios no nos diseñó para estar separados de Él. Dios no nos creó para el distanciamiento. Y mire, en esto que estoy diciendo voy a diferir diametralmente con algunos de los más populares teólogos de estos días. Pero la Biblia enseña con claridad que Dios no nos diseñó para perdición eterna, que Dios nos diseñó para salvación. Dios nos diseñó para vivir para Él. Y Cristo murió en la cruz del Calvario no por unos pocos, sino por todos. Por todos murió Cristo para que seamos salvos. Si tiene una Biblia, búsquelo, y si no, de todos modos yo se lo voy a leer. Mire lo que dice Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, eso se llama el preconocimiento de Dios, la presciencia de Dios. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la predestinación en Dios? Que a aquellos a los que Él conoció, a aquellos a los que Él, de quienes supo lo que sería su corazón y su decisión por Cristo, a esos a los que se convierten les predestinó un fin. ¿Y cuál es ese fin? Ser conformes a la imagen de su Hijo. Dios no determinó que usted se convierta. Usted tomó una decisión por Cristo. Pero ahora que usted tomó una decisión por Cristo, su fin está predestinado. Y déjeme explicar esto. La persona rechaza a Jesús porque le da la gana, no porque Dios lo obliga. Así es que la persona tiene el derecho de escoger si le sirve o no le sirve al Señor, pero no puede escoger su destino. Quien decide no servir a Cristo, ese va a terminar en el infierno. Puede escoger no servir a Cristo, pero no va a poder escoger dónde pasar la eternidad. Si la persona elige servir a Cristo, si decide en su corazón, si responde con humildad seguir a Cristo, entonces su destino va a ser
pasar la eternidad con Cristo será ser igual al Señor. Es ser hecho conforme a Cristo, conformarse a Jesucristo. Uno puede decidir si lo acepta o lo rechaza, pero las consecuencias de rechazarlo será el infierno. Las consecuencias de aceptar a Cristo, de servir a Cristo, de recibir a Cristo, es salvación eterna. Así es que en ese sentido, Dios ha predestinado lo que van a recibir aquellos que rechazan al Señor, y ha predestinado lo que van a recibir aquellos que aceptan y que reciben a Cristo. Vuelvo a leer Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo no apreciar, anhelar, desear, cuidar una salvación tan preciosa como esta? Esto es un plan hermoso. Dios quiere no solamente que seamos salvos, sino que seamos conformes a su Hijo y que seamos parte de la familia, que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Los hijos de Dios, Jesucristo es el primogénito y nosotros vamos a ser parte de la familia de Dios. Eso es un cuadro hermoso, precioso, atractivo. La familia divina. ¿Cómo no querer ser parte de la familia divina? Somos reconciliados por Cristo con Dios. A través de Cristo somos reconciliados con Dios. Yo utilizo muchísimo para predicar un versículo que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por Cristo somos reconciliados con el Padre, y de allí, dice, nos da el ministerio de la reconciliación, la tarea de reconciliar a los demás con Cristo. ¿Cuál es nuestro ministerio? Atraer gente a los pies de Cristo, atraer personas a los pies del Señor. Ese es su ministerio, ese es mi ministerio, ese es el ministerio que Dios dio a sus hijos. Aquellos que ya están reconciliados con Dios han de ser el instrumento para la reconciliación de otros. Y tal vez lo primero que tenemos que hacer cuando queremos que alguien se reconcilia con Dios sea orar. Debemos orar por esas personas. Usted tiene un hijo que está lejos de Dios, hay que orar para que ese hijo se acerque al Señor. Tiene un vecino que necesita a Dios, tiene un familiar, un pariente que necesita a Dios, su esposo, su esposa, su hijo, su hija. Es necesario orar por ellos. Por favor. Me gusta decir en el programa, deme los nombres de esas personas por las cuales quiere que ore. Y no importa si ya lo hizo, vuélvalo a hacer, porque debemos seguir orando por esas personas. Llame ahora al 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. O escríbame y mándeme la lista de nombres. Esas personas por las cuales usted quiere que oremos, hágalo ahora, 305-228-9697, o escriba a biblia@diaspavon.com, biblia@diaspavon.com. Mire este otro versículo y es fascinante. Está en Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso de redención es ser liberados del castigo. Redención. ¿Por qué necesitamos ser redimidos? Somos redimidos porque
habiendo pecado, somos merecedores de castigo. Pero lo que hizo Jesucristo fue que Él sufrió el castigo que merecíamos nosotros. Él lo sufrió en la cruz del Calvario. Ya usted no tiene que recibir castigo. Jesucristo pagó el precio para que usted sea salvo. ¿Qué tiene que hacer? Aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y aceptándolo, nace de nuevo. Recibiéndolo, nace de nuevo. Y el castigo ya no lo tiene que recibir usted. No tenemos que ir al infierno. No tenemos que ir a pagar algo por nuestros pecados. No tenemos que dar una ofrenda por nuestros pecados. No es que soy tan pecador que aquí está, quiero dar una ofrenda de $10,000. Tengo tantos pecados que creo que mi ofrenda va a tener que ser de $100,000. Quiero hacer sacrificio para que el Señor me perdone. Voy de rodillas 1 kilómetro. Voy a ayunar 40 días para que Dios me perdone. No, usted no tiene que hacer sacrificio para que Dios le perdone. Ya Cristo hizo el sacrificio para que usted sea liberado. ¿Qué recibo? Cuando soy salvo, recibo redención. Recibo libertad del castigo, de la pena que merecía. Ya usted no tiene que ser castigado. El Señor Jesús fue castigado por usted en el Calvario. Su llamada es importante. Quiero incluirle en esta palabra de oración. Llame ahora 305-228-9697. Vamos a nuestra última pausa y regreso de inmediato ya para cerrar el programa en el día. Con ustedes en Para que el mundo crea. Ya nos quedan unos minutitos para irnos. Yo quiero decir algunas cosas. He insistido en el tema de la salvación. No descuide ese tema. No descuide esa experiencia. No descuide esa relación con Dios. Y si necesita la oración, para mí es un placer y un privilegio poder orar con usted. Por favor, llame y pida la oración. Yo le aseguro que oro por cada petición que llega. A veces mi escritorio parece una locura. Bueno, no a veces. Casi siempre mi escritorio parece una locura. Y es la cantidad de peticiones que llegan. Las coloco delante de mí y voy pasando las hojas, leyendo la petición y leyendo su nombre y presentándole delante del Señor. Y quiero hacer eso con usted en el día de hoy. Presentar su petición, presentar su nombre delante del Señor en oración. No menosprecie esto. Esta acción de orar los unos por los otros es poderosa en Dios. Así es que llame 305-228-9697. Mi placer es acompañarle en esa oración. Antes de irme, quiero recordarles 2 cosas muy importantes. Una de ellas, el podcast. Un podcast de 5 minutitos que estamos haciendo diariamente y que usted lo recibe en su teléfono. Ayer me escribía una hermana, una líder cristiana muy conocida, y me decía, ese podcast diario está siendo mi alimento espiritual. Tiempo atrás un pastor me dijo, y lo he mencionado en algún programa, ese podcast es una multivitamina que me tomo todas las mañanas. Tempranito, en la mañana, el podcast se envía de lunes a viernes. Usted lo recibe y lo escucha en su teléfono a la hora que quiera, en el momento necesario. Son solo 5 minutos de enseñanza bíblica, de
reflexión escritural. No son historiecillas simpáticas para darle ánimo y entusiasmo. Ese no es el propósito de ese podcast. Eso me parece bien. Y lo hacen otros, y me parece buenísimo. Pero esto es Biblia, palabra de Dios, respuesta con la palabra de Dios a interrogantes de diversos temas. Ese podcast regularmente es temático. A veces enseño algún libro de la Biblia, pero regularmente es temático. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, acerca de lo otro? Así es que escúchalo, se llama Viva la Biblia. Viva la Biblia. Ese podcast lo que tiene que hacer es bajar la aplicación de podcast en su teléfono. Baje la aplicación y escriba allí Viva la Biblia y se lo va a buscar y lo va a poder escuchar. Está en Podbean. Puede bajar esa aplicación Podbean o Spotify o Apple Podcast, la que sea. Bájela, escriba allí el nombre del programa Viva la Biblia y podrá escucharlo diariamente. Bueno, bendiciones a todos. Regreso con ustedes en el próximo programa. Dios le guarde. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.